En nuestra sociedad hay cosas de las que nadie quiere hablar. Nosotras nos queremos arriesgar. Mi espacio, tu espacio, nuestro espacio. Íntimas de Dios, el podcast. 1, 2, 3. Bienvenidos a un nuevo episodio de Íntimas de Dios, el podcast. Ay, pero es cool cuando lo decimos las tres juntas. Es como un coro espectacular. ¿Viste ese cabello? Qué espectacular le queda. A mí nunca se acostumbren a un look mío porque no va a ser muy constante. Lo cambio. ¿Tienes son amarillas? Sí, amarilla. Es mi color favorito, pero nunca me había atrevido. Entonces pedí como el tono más bajo. Están bellas. Claro, sí, y esos qué bellas. todo Bueno, espectacular. bienvenidos todos a un episodio más de Íntimas de Dios, el podcast. Estamos muy contentas, muy alegres de que estés aquí con nosotros y que nos sigas nuestras conversaciones, nuestras locuras aquí. Nuestros temas. Estamos muy felices con la aceptación que tiene Así este es. podcast y con todo lo que genera. Me encantan los comentarios, los mensajes de todas y todos los que nos escuchan y nos dicen cosas, nos gusta. Y bueno, y para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Recuerden que yo soy Natasha. Yo soy Nailin. Y yo, Birmari. De verdad que tenemos que confesarlo porque es algo que compartíamos ahorita antes de comenzar este episodio. Teníamos como 3 semanas sin grabar. Sí. Nos dimos unas mini vacaciones. Y nos sentimos como oxidadas, o sea, como que estamos aquí. Desde Esta es cero. primera vez que lo hacemos, cómo se comienza, cómo se habla, cómo se sigue. Pero bueno, Y sabemos ya estamos que, adultas en esto. por supuesto, Sí, porque bueno, somos unas mujeres madres, tuvimos un mes complicado, pero Spring pero Break bueno. para quienes viven aquí en Miami, en Sí, Estados Unidos. entonces, pero bueno, aquí estamos de vuelta y listas para traerles un temazo, señores y señoras. Que me imagino que ya leyeron ahí en la cinta. Obviamente. obvio. ¿De qué se trata? Bueno, hablemos de el yugo desigual, ¿ok? Es un tema súper tocado en las iglesias y todo, porque la palabra lo dice así como, yo sé que Birmari lo va a profundizar, pero la palabra lo dice con pelos y señales, pero tal vez los puntos de vista que vamos a tocar hoy es más desde la consideración cuando ya te encuentres en un yugo desigual o cuáles son las alertas o un montón de cosas que vamos a estar tocando que a lo mejor no se toca en ese simple versículo. Entonces, para comenzar, bueno, dice que hablemos sobre el yugo desigual según el fundamento bíblico, ¿verdad? Y yo sé que Vir eso lo va a profundizar súper bien porque ella siempre viene así, ¿Es la que viene? cortando cabeza, ¿verdad? Pero yo, desde el punto de vista muy personal, yo no puedo, se me hace difícil concebir que tú puedas compartir tu vida con un compañero de vida, valga la redundancia, que no comparte tus sueños, tus metas, o sea, hablando no solamente del yugo desigual, sino que yo me uno a una persona que no comparte lo que a mí me gusta hacer, lo que yo hago, lo que yo creo, como yo vivo mi estilo de vida. Es súper complicado. Y ya por ese punto para mí es como que, oye, es difícil poder llegar a un acuerdo y realmente, o sea, para mí es súper, no sé, o sea, es como... Pasa, Nailin, que muchas veces llegamos a ese punto porque el proceso del enamoramiento es engañoso. Esos días de noviazgo todo es delicioso, vivimos emociones y sentimientos que todo van de la mano de la felicidad. Total. Pero cuando llegamos a la realidad, a darle forma a nuestro hogar, ahí es donde nos enfrentamos. ¿Qué es esto? Yo estoy caminando para un lado y él camina para el otro. En 2 de Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nada que ver. Bueno, te voy a interrumpir un momentico Ajá. allí, porque yo busqué en Google, así como, ¿sabes? Cuando Como uno por no sabe buscar. nada y dice, ¿por qué tengo la frente amarilla? Y te sale cualquier cosa. Ahora yo dije, yugo desigual, y Google lo dice, no yo, dice que unirse a un yugo desigual habla de unir dos cosas que no deberían estar juntas. Así de simple lo ¿O dice. qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso lo dice la palabra. Y sé que aquí muchas de ustedes nos preguntarán, ¿y qué hago yo en mi caso que ya estoy casada con una persona que no cree? Bueno, yo sé que es súper difícil porque a mí me han llegado casos donde toda la situación es lamentable y quienes se llevan la peor parte son los niños. Pero déjame decirte que lo único que puedes hacer es orar, porque estar todos los días con la cantaleta no va a hacer que tu esposo cambie. Va a cambiar a través
del ejemplo, a través del respeto y de que vea tu día a día cómo lo llevas en una relación con Dios. Pero es lo que se cree. O sea, lo que se cree es que ay, yo lo convierto. Esa es la palabra. Es que justamente a eso voy yo, ¿no? Todo comienza, primero quiero decir que el yugo desigual aplica para matrimonios, para sociedades, para amistades. Todo. Para todo. O sea, realmente es bien difícil trabajar con un socio, por ejemplo, que no crea lo mismo que tú y que tú vas a inaugurar un estudio como este, por ejemplo, y el día que van a inaugurar, él quiera tener strippers en el sitio. Y tú no estás de acuerdo. No estás de acuerdo con eso porque no forman parte de tus valores. Entonces, esto aplica para todo. El yugo desigual tanto para parejas como para sociedades, amistades, aunque yo haría un paréntesis, siempre que tú edifiques esa amistad y evangelices esa amistad, pues Va a haber una transformación. Claro, o sea, yo pienso, ahora, cuando tú te vas a unir con una persona, el rollo comienza desde por qué iglesia nos casamos. Ahí comienza la novela. Porque cuando tú no hablas de religión, vamos a hablar el término religión porque es lo que común culturalmente utilizamos, pero en íntimas no somos religión. Entonces, cuando tú hablas de religión, a nadie le importa hasta que tú tocas el tema. Correcto. Entonces, cuando tú como mujer dices, es que yo voy a la iglesia cristiana, entonces el hombre dice, yo soy católico. Y tú, ¿de cuándo acá? Si cuando fuimos novios nunca fuiste a la iglesia. No, pero yo me tengo que casar, me tiene que casar un cura. Y entonces ahí comienza el problema. Y yo he tenido millones de casos de mujeres que dicen, me voy a casar por la iglesia de él, porque... Y ahí comienza el problema. Por la ahí, suegra. No, por la suegra, porque mi suegra soñó toda la vida eso. O bodas auspiciadas por dos representantes de otras religiones. Sí, claro que sí. Se han casado por un lado, complacen a la novia y luego los al dos esposo. pastores o los dos curas o los no sé, lo que sea, sentados uno al lado del otro, entonces la parte que le corresponde a la mujer, que es la cristiana, entonces lo hace el pastor cristiano y después, locura. o sea, ahí tú ves el divorcio, lo ves dibujado al final. Claro, o sea, no hay acuerdo. Porque ese es el punto, o sea, si tú vas a comenzar algo cuando no estás de acuerdo, tú al principio puedes tolerarlo, incluso te puedes engañar y decir... Por eso que yo digo que ese proceso es engañoso. No, y te puedes engañar y decir, no, yo lo voy a convencer, él después, yo sé que Dios va a tocar su corazón, y entonces, bueno, ahí se te va a ir la vida. Entonces, ahí no va a haber acuerdo, o sea, es muy difícil. La palabra de Dios nos dice, dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Correcto. Y no aplica nada más al matrimonio. Nosotras todo. tres no pudiéramos estar juntas si no estamos de acuerdo en el propósito esto que tenemos. Entonces, si tú tienes, el problema está que la gente se casa joven, se enamora joven y todavía no conoce su propósito. Exacto. ¿Ves? Cuando alguien, en cambio, es jovencito y sabe cuál es su propósito en Dios, dice, yo no me voy a casar con alguien que nada que ver. O sea, pero como uno mismo está viendo a ver cómo viene la vida, uno se casa con lo que sea. Perdón, un saludo para los que sean. Volviendo en tema a esas personas que dicen, ¿qué hago si ya estoy en esto? Tu respeto y tu ejemplo de vida piadosa es lo que va a influenciar a la otra persona. Y mantente en oración. No te puedo decir que eso es 1 año, 2 años. Yo he escuchado testimonios de que a los 15 años lo logré. Y la palabra en 1 de Timoteo 2:4 nos dice, permanezcan en oración y confía en que el Señor quiere que todas las personas se salven. Entonces, aferrémonos a este versículo y mantengámonos en oración para llegar a un acuerdo. Sí, porque eso es evidente, o sea, muchísima gente ya está ahí. Ya está en O eso. sea, y se da cuenta, a los años y dice, caramba, yo quiero y él no quiere y viceversa. Estamos hablando de que esto aplica para hombres y para mujeres. Sí. Y la pregunta es, ¿qué hago? Ya estoy aquí, ya estoy casada, al final Dios nos entregó una familia y cómo avanzo yo con esto, ¿no? Sí, Exacto. total. Y bueno, un tema que se hace muy, muy visible, muy palpable y sumamente delicado, es cuando ya estamos en esa situación de, bueno, ya me casé con un yugo desigual, yo creo en esto, él cree en aquello, y nosotros tuvimos hijos. ¿Cómo criamos a estos hijos? ¿Qué les enseñamos? ¿Qué no les enseñamos? ¿Qué le decimos que es bueno? ¿Qué le decimos que es malo? ¿Qué le decimos que existe? ¿Qué le decimos que no existe? O sea, ¿Qué le decimos de Dios a estos niños? Entonces, es como veníamos hablando, si no compartimos lo que creemos, no compartimos el propósito que tenemos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para crear una nueva vida
y cimentar en esa vida principios sólidos, en las que los dos estemos de acuerdo, porque comienza entonces, no, pero es que yo tuve, o sea, y lo coloqué aquí en el guión porque dije, hay que decirlo, muchas amigas en mi bachillerato tenían conflictos existenciales como adolescentes porque les tocaba ir un domingo a una iglesia con papá, otro domingo a una iglesia con mamá, y no eran divorciados. Ese es el tema. No eran papás divorciados, sino que todos los domingos como que chao, nos vemos en el almuerzo. Y, o sea, entonces ahí había demasiada disyuntiva para el hijo como tal, de oye, ¿qué o sea, pasa aquí? Si mi papá y mi mamá están casados, ¿cómo es que no se pueden de acuerdo? ¿A quién le oran? O sea, es como un poco afectar esa crianza, aparte que hay muchísimos aspectos que afectan la crianza y con la generación de cristal ahora todo es súper grave, pero esto era un tema bastante controversial. Yo me acuerdo en el bachillerato que era súper, o sea, no, bueno, mi papá peleó con mi mamá porque entonces había una actividad de jóvenes y tuve que ir a la otra iglesia y no vine, entonces es como que wow, oye. Eso lo que hace es que aleja más bien a los hijos. Claro. De la fe. Pero bueno, yo Exacto, voy a sí. intervenir ahí. Si doy como un consejo, si tú como mamá o como mujer cristiana que vas a dar ese paso, recordemos Deuteronomio 22:9, donde nos dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y eso se refiere al problema que surge al unir dos cosas que no se deberían unir y vienen siendo afectados los niños. Y como mamá no queremos No, que fíjate. nuestros hijos estén como los compañeros de Nailin. Exacto. Y culturalmente, en esto, de hecho, hace 2 días, Paola me preguntaba, mamá, explícame cuáles son esos sacramentos de la Iglesia Católica. Entonces yo le expliqué que había un bautizo, una comunión, una confirmación y luego el matrimonio, que si uno no hay el otro, que sí, estos son unos papeles. Entonces ella me decía, no puede ser. Me decía, y tanto tiempo tienes que estudiar, 2 años para que hagas esto, para que hagas lo otro, bueno. Y me acordé de que a lo largo de los años como pastores nosotros hemos recibido muchos conflictos de niños que van a escuelas y dicen, es que yo quiero hacer la primera comunión. Y entonces, porque todos mis amigos lo van a hacer. O las niñas, es que yo quiero mi vestido blanco. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, los papás, mira tú, los papás que van a la iglesia cristiana deciden acceder por presión cultural. Y no, bueno, vamos a dejar... Porque todos los niños lo están haciendo. Todos los niños lo están haciendo. Entonces, y de paso, cuando hay yugo desigual, entonces no quieren que el niño sea bautizado, no quieren que el niño haga nada. Y entonces van a esperar que el niño tenga 18 años para ponerlo a elegir en qué va a creer. Te pregunto yo a ti que estás ahí y a ustedes, ¿tenemos influencia nosotros sobre una persona de 18 años? Por supuesto que no. Nosotros tenemos influencia sobre nuestros hijos hasta los 11 años, estadísticamente. Usted tiene influencia en sus hijos como una plastilina, como padre. Ajá, hasta los 11. Entonces tú vas a esperar después que tu hijo esté en drogas, esté en alcohol, para ahí sí, venga a la iglesia, hijo. Yo he visto muchos papás que el domingo se aparecen solos en la iglesia. Porque el niño quiere descansar. Tú vas a esperar que el niño tenga 15 años cuando esté perdido, cuando esté en conflictos, para ahí sí lo quieres obligar a venir. Cuando es un niño que está bajo tu techo, por supuesto. Entonces, cuando hay este tema de yugo desigual, pues la crianza de los hijos es sumamente complicada y pues se da este debate de que no, vamos a esperar que él decida en qué creer, no sé qué. Realmente eso deja mucho que pensar, crece como dices tú. Eso es como que me sembraron varias semillas, al final ¿qué va a hacer? Se va a apartar, se va a alejar. Y lo que tú pudiste haber tenido de creencias de lo que era Dios, se va a perder. Correcto. O sea, haya sido la religión que sea, se va a perder porque el niño dice, no voy a entender, no me quiero meter en esto. Y obviamente, pues, y más que estamos en una generación que está creciendo, que es otro nivel. La generación, mis hijas me predican a mí. Me dicen, mamá, eso no es iglesia. Así mismo me dicen. Eso está mal. Mamá, y que ahí tú ves el contraste, o sea, el contraste de, a ver, porque al final, ¿por qué te dicen eso? Porque tú sembraste algo. Ah, no, claro. Lo sembraste. El contraste que les quería dar es que yo crecí en una crianza en donde no había papá. Y todos los psicólogos apostaban porque yo iba a tener problemas con mis relaciones, que iba a tener problemas con mi... Problemas con las compras. Sí, exacto. Ahí descargué mis traumas. Pero
Cuando me acuerdo de estar en primer grado, me metieron en un colegio muy prestigioso de Maracaibo para que yo tuviera una buena educación, y el primer mes nos obligaban a presignarnos todos los lunes en una fila, los Ave María, no sé qué, y yo, ¿cuántos años tiene uno cuando está en primer grado? Como 7, 6, 7. Con 7 años me le paré al rector, yo no me acuerdo quién era, un señor que era director o algo, y le dije, bueno, yo soy cristiana y yo no puedo hacer esto porque esto va en contra de mis principios. Así lo dice mi mamá, yo no me acuerdo. Entonces, ahí te das cuenta tú de que cuando tú haces un buen trabajo, sin importar lo que sea, cuando tú realmente eres transparente y firme con tu hijo, con lo que tú crees y lo involucras, así tenga 4 años, él te va a decir, mamá, yo creo en lo que tú crees, yo voy a hacer esto así, tal, y no está con esa, porque si accedemos, entonces lo confundimos. Lo confundimos, exactamente. O sea, el niño enseguida dice, bueno, si mi mamá dice que... Y está ahí el papá para allá y la mamá para acá. Claro. Ajá, exactamente. Bueno, eso es el punto que queríamos tocar con respecto a los hijos, ¿no? Ahora, la pregunta del $1,000,000 es, ¿hay final feliz? Yo opino que sí. Érase una vez. Bueno, realmente mi opinión es que Dios no le pierde nada. O sea, Dios siempre puede encontrar la manera de restaurar, de unir, y si ya usted se encuentra en una relación en donde se unió a una mujer o un hombre que no compartía sus creencias, y usted es un hijo de Dios, no hay una hoja de un árbol que se caiga que no sea parte de su voluntad. Entonces ahí hay un propósito. Y ahí le toca, como dice Birmari, orar, creer que Dios lo va a hacer y que no es con sus fuerzas, no es con su cataleta, no es con su obligación, no es con eso, es con el propósito de Dios. Porque si Dios ya lo permitió, créeme que Él va a buscar la forma, o ya la tiene, de hecho, de transformarlo a una bendición y a un propósito, obviamente, que sea, o sea, multiplicador, de hecho. Porque cuando hay familias que tienen este tipo de testimonio, lo que hacen es multiplicarlo, y otras familias del mismo llegan a los pies de Cristo. Y les quería decir que yo estuve leyendo una estadística que dice, no sé si tú la sabes, que cuando la mujer es que yo soy Google, ¿qué? Casi. Eres mi Google. Que cuando la mujer es cristiana, ¿cuánto es el porcentaje que influencia a su familia? Bueno, yo diría que... es menos de cuando es el hombre. Entonces, si no todo este episodio lo ven mujeres, si tú eres hombre y eres el que está convertido y todo lo demás que no, siéntete privilegiado porque tu influencia va a ser mayor en tu familia. Tienes más probabilidades de ganar. Exacto. Y cuando es el contrario, olvídate de la cantaleta, que tu ejemplo va a ser lo mejor. Y yo opino que sí se puede llegar a un final feliz, porque Dios todo lo puede. Así es. Yo opino que por supuesto que hay final feliz. Yo soy un yugo desigual. Con mi esposo. Era, chica. ¿Será que todavía sí? Nosotros cuando nos casamos, él había aceptado al Señor hacía muchísimos años y le había servido y tal, y yo nada que ver, nada, pero ni por lo redondo, te estoy hablando. Cuando nosotros empezamos a ir, es que yo quiero ir a la iglesia, ¿sabes? O sea, porque es que uno empieza ahí como que se le revuelve la parte como que, pero qué estúpida eres, Natacha, si tú nunca estabas pendiente de esto, ahora sí. Entonces, claro. En la mañana íbamos a una iglesia y en la tarde íbamos a otra. No, ahora. Embarazada yo de Paola. Y me acompañaba, porque yo sé que estaba en sus oraciones y me acompañaba y todo, hasta que un día traté de buscar ayuda, porque teníamos una situación y no conseguimos sino... vaya y récese 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, no sé qué y tal. Y ahí dije, no, esto no es. Y decidí entonces empezar a ir bien a la otra iglesia. Entonces, y aquí estamos. O sea, yo digo que el hombre ahí tuvo mayor influencia. Sí, al final él tuvo influencia, pero fue siempre muy respetuoso. O sea, mi esposo muy siempre... genuino. No, y muy respetuoso en el sentido de que él jamás me impuso nada. Él, de hecho, a veces se levantaba el domingo y me decía, amor, vamos a la iglesia. Y yo, para el otro lado. Y él se iba solo a la iglesia. O sea, y por eso te digo, y pues con el tiempo Dios tenía un plan. Y de hecho, cuando yo acepto al Señor, lo acepté sola en el patio de mi casa. Nadie me llevó al frente al altar, nadie me empujó, nadie me puso a decir nada. O sea, yo sola le entregué mi corazón al Señor y los propósitos eran grandes. Entonces, yo creo que sí hay finales felices. Sé que Dios, el tema es aquí, pues,
ser sabias a la hora de tomar decisiones. Aquí, pues obviamente, más sabio era él que yo, porque yo era muy joven, pero sí tenemos que aplicar la sabiduría a la hora de nosotras buscar y tener esas decisiones. ¿No? Y que, miren, Dios llama de dos formas. Primero llama con cuerdas de amor y después con latigazos. O sea, al final Él te va a alcanzar, pero el punto es poder entender que no te corresponde a ti. O sea, Él es soberano y Él está en todo, pero lo que sí te corresponde es tomar cartas en el asunto con Él. O sea, aliarte con el Señor, bien seas hombre o mujer, para que Él cumpla su propósito y haga lo que tú no puedes hacer. Fíjate algo que yo encontré, que lo puse en mi guión, pero al final, porque no... Hablamos mucho. En 1 Corintios 7:2 dice lo siguiente: si un hermano, esto lo dice el apóstol Pablo, dice, si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él es consciente de vivir con ella, no lo abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Wow. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces, nos está diciendo que... O sea, más claro no canta un gallo. O sea, no, realmente no hay que... Eso está bien explicadito. No hay que simplemente no, porque es que me di cuenta ahorita que soy un yugo desigual, nos dejamos. Y chao. O sea, no. O sea, te está diciendo que a través de nosotros, sin embargo, tampoco nos podemos quedar con eso. Claro. ¿Sabes? O sea, como que, no, tranquilo, porque yo también escucho cosas de, ellos están en la promesa. Te responden con eso. Pero no estás haciendo nada. Y no estás haciendo nada. Entonces te apareces solo en la iglesia, te apareces sola en la iglesia, porque tus hijos están en la promesa y haciendo un desastre. O sea, también hay que hacer una parte. Ahora, correcto, para ir cerrando este tema que me encanta y ¿cuáles son las red flags? O sea, ¿cuáles son esas alertas que uno debe, vamos a ponernos como si fuéramos novias en este momento, como si fuéramos jóvenes y no estuviéramos casadas para dar este consejo? Bueno, igual que como lo hemos ido hablando, cuando nosotros tenemos un noviazgo, aunque es una etapa de marketing en donde todo finge ser perfecto, ¿verdad? Y al final no es tan perfecto, o sea, sí es perfecto, pero no tan perfecto. Todo es mentira. Somos capaces de ver señales y de ver alertas que te van, o sea, porque si no compartimos las creencias, ahí te vas dando cuenta. Si tú vas todos los días o todos los domingos a la iglesia y tu novio se queda en casa y no te quiere acompañar, eso es una red flag. O sea, ya ahí tú estás como que no cree en nada. Y es un tipo de conversación que hay que tener. Ese es el punto. O sea, que a veces estamos en el enamoramiento y ay, qué bello, sin miedo. Y no estamos hablando de cosas serias y el noviazgo es una etapa de preparación para el matrimonio. Entonces, si yo no hago las preguntas correctas y no toco los temas indicados, entonces no estoy teniendo la información importante para tomar la decisión. Es como cuando uno va y estudia una carrera y, o sea, tú la estudias, ¿verdad? Y le das y no tienes a ver, ¿cómo digo? La estudias, no tienes el título, pero te dan el título y no, o sea, lo vas a seguir estudiando. ¿Sí me entiendes? Exacto. O sea, tú no vas a estudiar la carrera si ya te dieron el título. Entonces tú tienes que estudiar tu relación. Te esfuerzas para llegar a eso. Tienes que estudiar tu relación para poder, porque entonces si tú le estás dando todo y sin ver en qué cree la persona, y afecta financieramente, afecta en las creencias, afecta en la crianza, o sea, en todo. Hay que estar demasiado alerta con esto cuando tenemos la oportunidad de decir un stop antes de. Y si Dios te permite ver esta red flag antes del matrimonio es porque probablemente no sea el propósito. O sea, hay que estar súper atentos. ¿Qué van a hacer en la primera cita? Ahí en plena comida, en pleno almuerzo. ¿En la primera? Sí, bueno. En la primera, por eso que digo sin miedo. Porque si tú te pones a escuchar los problemas y las situaciones que viven muchas parejas por estar en un yugo desigual son terribles. Entonces tú no te quieres llegar a eso. En la primera cita tú te sientas y de una vez, mira dónde vas, en qué crees, qué te parece, yo soy esto, y mira esa reacción que va a tener. Igualmente pienso yo he tenido casos donde... Pastora, creo que conseguí el hombre de mi vida. Oh, qué bueno. En serio, sí, cuéntame. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? Como un mes.
y es cristiano. Bueno, todavía no hemos hablado de ese tema. Ay, hermana. No, Estás que lenta. Next, le digo yo, Estás next. lenta. Usted está lenta, compañera. Si usted en la primera cita, en la segunda cita, en la tercera cita, ni siquiera te has atrevido a tocar el tema primero, falta mucha identidad. correcto. Y segundo, entonces cuando llegues ya estás clavada aquí, estás enamoradísima, o sea, ya, ¿qué vas a hacer? De hecho, también hay que tener alertas porque hay hombres que se presentan creyentes, ¿ok? Y esto es alerta para los oídos Y aquí. después, Y te van a decir, no, sí, porque es que el enemigo te quiere, te están hablando cosas. A mí me ha pasado en íntimas que te están diciendo cosas en eso, no sé qué y tal. Y me dicen, pastor, tú sabes que mi novio es cristiano y él me dice que no, eso no está bien o que vayamos a otra iglesia. Y yo, oh, qué bien. Le digo, ¿y te acuestas con él? Y entonces ahí se quedan, bueno, sí. Le digo, tu novio cristiano, dile, o él debe saber que no se debería acostar contigo, debería esperarte hasta el matrimonio. ¿Te propuso matrimonio? Bueno, no, él no quiere hablar de eso. Le digo, next también. Porque, o sea, entonces hay hombres que se pintan de ángeles, te hacen creer que creen en Dios y todo, pero entonces aplican lo que les conviene nada más. Entonces, pero si quieren la prueba de amor. yo tengo... Positivo para un corte de Instagram. Yo tengo un caso terrible que él se pintó creyente, pero nunca dijo de creyente de quién. ¡Ay, qué peor! Y ahora ahí la situación está ruda porque él quiere matar en la sala de su casa gallinas, no sé qué, palomas. Ay, Dios mío. Creyente. Oye, y por ajá. eso también es súper importante. Yo escucho pastores, y de hecho creo que en oportunidades también lo habré dicho yo en algún momento, pero ahorita difiero un poco de esa opinión, que es... Pero si que no usted- sea de, si usted- de esta pastora. No. Bueno, no, tal vez sí, porque es creencias a veces limitantes que tenemos y si lo pensamos bien, el de si tú estás buscando pareja, no te la vas a ir a buscar en la calle, búscala en la iglesia. En la iglesia tienes que buscar el marido o la esposa y no siempre funciona así. O sea, obviamente es en un lugar donde tienes más probabilidades de encontrar a alguien con que comparta tu visión y tu propósito, pero es lo que hablábamos, hay gente que está ahí y realmente cree en otras cosas, está más confundido, el pastor habla de diezmos y él ni siquiera ofrenda, o sea, hay que conocerse, es importante, bien sea que usted haya conocido a la persona en un parque, en la playa, en la iglesia, Es que- o sea, hablar es como que lo más importante y conocerse porque ahí tú te das cuenta, en la iglesia estamos... en la iglesia global, inundados de personas que tienen diferentes creencias y diferentes. Entonces Exacto, dicen, tenemos- no, tú diezmas. Entonces, no, porque los diezmos se los queda al pastor. Ajá. Y yo sí creo que el diezmo es una promesa y no sé qué. Entonces ahí, ¡pum! El choque. Las finanzas van a chocar, Y entre fíjate, otras cosas. además, y quiero decir, hay casos de éxito también. Yo conozco gente que somos novios. Mira, yo creo en la iglesia. Y yo voy a la iglesia. Y yo sirvo en la iglesia. Y el hombre se convierte. Antes de casarse. Claro. Antes de casarse. Es que opino que tenemos que pedirle a Dios que nos dé madurez espiritual, porque cuando estamos maduras, Claro. le vamos de frente. Sí crees, pero ¿en quién crees? No es que después te va a salir a hacer estas cosas. ¿Y en qué No, crees? porque es que yo creo en yo no sé quién, que no me deja hacer esto, no puedo hacer aquello. Tengo que... Ay, es terrible. Lo voy a decir. Tengo que andar con medias desiguales para que no me echen mal Dios y un montón de cosas. Imagínate. Y yo, pero ya va, ¿quién te dijo eso? En el quien yo creo, pero dime el nombre. Ni se lo sabe, no lo sabe ni pronunciar. Bueno. Solo que fulanito le dijo... Para cerrar un poquito esta parte, hace el 2021 nosotros fuimos a un evento aquí, una exposición, y compré unos libros y los empecé a leer y nos dimos cuenta que el libro se llamaba, no puedo decir cómo se llamaba, No, ok. no. Hablaba sobre la influencia de la mujer, pero malísimo, o sea, sobre Todo sujetarse mal. al hombre Todo y que la mal. mujer no predica y que la mujer es casi que el trapo que el hombre, o sea, terrible, ¿verdad? Y yo publiqué el libro en mis historias y puse mi apreciación, o sea, le dije, bueno, sí, se llama así, trata de esto, pero como dice Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno Y y desechar lo tal. malo. Y tuve una semerenda pelea con una amiga de danzas de cuando era muy joven, pastora, diciendo que ese libro era, o sea, la verdad absoluta. y nada más que la verdad. Y peleamos discutimos, pues en mensajes de Instagram, y yo le dije, bueno, mira, pero esto dice esto y esto, porque es mi amiga, y si tú crees en algo, yo quiero que
tus ojos se han abierto, me voy a tomar el tiempo de Exacto, dedicarte no vas a el tiempo, ¿verdad? dejarla- Bueno, al final lo tuve que soltar y le dije, bueno, Espíritu Santo, haz tú. Pero mira tú, yo creía que esa persona, nosotras creíamos lo mismo. Estábamos en la Y misma onda y fíjate. cuando tal, chocamos y me di cuenta, oye, esta persona nos enseñaron lo Difiere mismo, un pero poco. exactamente. Entonces hay que estar súper atentos. Sí, bueno, creer. Lo importante aquí es que usted resuelva su asunto. Correcto. Ore, ¿verdad? Más Busque temprano ayuda que tarde. a toda hora. Y pues busque estar de acuerdo también, porque si no, créame que ningún propósito puede ser alcanzado. O sea, yugos desiguales aplica para muchas cosas. Yo a lo largo de los años he escuchado parejas que dicen, nos casamos, pero lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y yo voy a trabajar duro para comprarle un apartamento a mis hijos, y a mí no me importa si tú tienes, o sea, cosas así, todo eso es desigual. Analice, Correcto. piense, pídale al Espíritu Santo que le ministre y le hable sobre este tema, porque yo sé que va a ser de bendición. Exacto. Y bueno, viene mi parte divertida. Nailin como que, ajá, estoy esperando. Yo Por favor, traigo, cállense ya. yo traigo todo lo de afuera y lo evangelizo, lo convierto en cosas cristocéntricas. Dale, pues. Hoy vamos a jugar, vamos a la parte de los juegos, sí señores, en este podcast jugamos. Vamos a jugar casar, besar o dejar para siempre a 3 personajes de yugos desigual, ¿ok? Entonces yo los voy a mencionar y cada una de ustedes, cada una de nosotras tenemos que decir, bueno, me caso con tal, beso a tal y dejo a tal, ¿ok? A Javier Mari. Los 3 personajes son un religioso, un brujo y un ateo. ¿Con quién te casas? ¿A quién besas? ¿Y a quién dejas? Definitivamente no puedo contigo. Mira cómo me mira. Ella quería practicar, yo le digo, no puedes practicar, no pienses. Mira, yo me caso con un ateo, porque yo lo llevo. Ok, tú lo conviertes. Sí, Ok, dejo al brujo ok, y beso al religioso. ok, está bien. Aquí nadie va a jugar nada, o sea. Pastora. Bueno, mira, yo me caso con el religioso. Ok. Beso al ateo porque lo convierto. Y dejo al brujo, definitivamente. Con eso sí que nada que ver. No quiero nada. No quiero nada. Ok, bueno, me robaste la designación. Yo también me caso con un religioso, porque bueno, al final, con doctrina equivocada, creen lo mismo que yo, ¿verdad? Dejo al brujo, evidentemente. Y bueno, me beso con el ateo, pues es un beso nada más. No importa si no creemos en lo mismo. No, que tampoco es que Yo voy a nada vivir más beso a mi contigo. esposo, nada más beso a mi esposo, nada más beso a mi esposo antes que me tilden aquí Mira, de pecador. pero Ahorita cortan el pedacito, El ateo está- ¿verdad? Y dice, página amarilla. Tan, 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 tan. Ajá. Pastora dice que se besaría con un ateo. Exacto, Dios mío, no se queden con los cortos, vean el episodio completo. Ay, sí, de verdad. Bueno, estamos muy contentas de haber tocado este tema. Llegamos al final de un episodio más de Íntimas de Dios, el podcast. Compártelo, deja tu comentario cuando se acabe la transmisión. Correcto. Sí. O sea, no solamente haber chateado en vivo, nos encanta eso, somos anfitrionas espectaculares, pero también cuando se acabe, ve y déjanos tu comentario porque eso nos da muy buen ranking ahí en YouTube. Suscríbete al canal y pues también compártelo con alguien, envíale esto a alguien. Ya veo el poco de mamás mandando el link a las hijas y que mira lo que dijeron ellas, mira lo que escucha. Busca bien, elige bien, Así pregunta bien. es, así es. Y bueno, recuerden que tenemos una meta de llegar a 10,000 suscriptores antes de que finalice el año, así que hay que ponerse las pilas. No Ajá. sé en qué no sé qué mes estamos, pero Compártelo. Hay que ponerse las pilas. Compartan los cortos de Instagram, de TikTok, todo lo que publicamos. Tenemos cortos de YouTube también. Acuérdense que eso es como la pildorita que hace que la gente quiera saber más y escuchar más. Así que, y recuerden, bueno, obviamente que estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en la plataforma de Enlace TV Plus. Y si necesitan más de nosotras, un consejo, una oración, ¿a dónde van a escribir? a hola@íntimas de Dios, o también puedes enviarnos a nuestros Instagram, el Sí. Instagram de Íntimas, en los comentarios. Tú por todos lados nos vas a Nos encontrar. consigue. Tú Así es. solamente Créeme. escribe Íntimas de Dios. Y Así ahí es. nos vas a conseguir. Y bueno, fue un placer verlas nuevamente. Esperamos que este y todos los episodios sean de bendición para ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.